más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, estamos reiniciando un nuevo República de los Ríos. Faltan 19 minutos para las 9 de la mañana. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy buenos días, Aquí querido estamos. colega. Buenos días. ¿Cómo has estado? A la audiencia. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Aquí ¿me escuchas? estamos. Sí. Saludemos a los profesores, nos acompañan la profesora Carla Marchand. ¿Cómo estás, Carla? No te escuchamos. Hola, Carla. Carla, ¿estás? Hola, ahora sí. Sí. Perfecto, Bien. perfecto. Muy buenos Gracias. días, querida Carla. Te perdimos otra vez. Y Te volvimos a perder, a ver. está, Y está Claudio también. Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Víctor, tenemos temas para el día de hoy. Yo estuve viendo el intercambio epistolar que tenemos siempre previo a cada capítulo. Simplemente yo quería saludarlos y destacar el trabajo que estás haciendo en el contexto del bloque extraordinario de República de los Ríos con motivo de la elección de consejeros académicos. Creo que también es un tema ineludible a propósito del rol que cumplen nuestros panelistas de los días jueves. Pero iniciemos la conversación. Entiendo que tú tienes los apuntes de lo que será el derrotero de nuestra República de los Ríos de hoy. Sí, bueno, yo creo que es tema, obviamente es un tema relevante para la comunidad universitaria. Ahora, lo hemos insistido en los espacios que hemos tenido a las 14:30. Hoy vamos a tener un encuentro a las 14:30. Van a estar otros candidatas de la categoría 2 asociados, profesores asociados, que postulan a cupos en el Consejo Académico de la Universidad, que es la instancia máxima de definición de política académica Ujú. dentro de la universidad. Hoy día, Y eso, ¿quiénes van a estar, Miguel? hoy día estará el profesor Cristian Lazo del Instituto de Informática, Ah, qué bueno, el mira. profesor Félix Fuder del Instituto de Economía, el Félix Fuder del Instituto de Economía y me está fallando la memoria. Voy a tener que ir a ver mi pizarra, tengo la impresión. Sí, voy a ir a ver la pizarra. Bueno, vamos a seguir en ese ejercicio. Además, el día lunes debiéramos estar con las candidaturas de la llamada categoría 3, son 3 en definitiva espacios de participación, en este caso como candidaturas. Postulan por cada categoría una cierta cantidad de profesores, profesoras de la universidad. Y se eligen un grupo determinado, además no son ni pocos ni muchos. Le decíamos el día que comenzamos a los profesores titulares. De hecho está Yanira Zúñiga como candidata, que participa en este panel, así es que hoy no ha estado, no va a poder estar. No porque la hayamos vetado, sí, porque va a hacer campaña, sino porque tiene que estar en los exámenes de la facultad. Y lo conversamos en términos de que los candidatos de la categoría titular son 5 candidatos y 3 de ellos van a estar en el consejo académico. Nosotros esperamos que allí haya una oportunidad también para que, por ejemplo, a partir de la elección podamos tener un espacio permanente con los consejeros que sean electos. Sí. Víctor, Vale decir, ¿sí? Víctor, Cristian Lazo del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Félix Fuder del Instituto de Economía
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Hernán Cuevas, me había olvidado de Hernán, del Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, nos acompañarán el día de hoy. De los 8 candidatos a consejeros académicos en categoría 2, Se eligen 2, ¿no? se eligen 2, y de los 8, en estos 2 capítulos que realizamos, tuvimos la participación de 6, el profesor Claudio Méndez y el profesor César López, si no me falla la memoria. Por distintas razones no pudieron participar en estos encuentros, pero bien, hoy día vamos a completar un segundo capítulo con profesores de categoría asociado, y como tú bien indicas, vamos a concluir el lunes con un último capítulo de conversación extraordinario de República de los Ríos en torno a la participación, con la participación, perdón, de los profesores en categoría auxiliar. 6 candidatos y 1 solo será electo. Sí, es cierto, nosotros con esta forma de organizar la participación de todos también quisimos poner un énfasis en la forma desagregada en la que son electos, en la que hay una representación mayoritaria entre los electos de la categoría titular, y hay una forma bastante más reducida de representación de los electos en categoría auxiliar, sin dejar de comentar algo que no solo nosotros hemos mencionado en distintos momentos a propósito de este ejercicio de comunicación, sino también muchos de los candidatos que han participado en la conversación, que también hay otros estamentos, incluso otras categorías dentro del estamento académico que no tienen ninguna representación en este órgano colegiado. Víctor. Sí, nos tienen miedo. Probablemente. A ti te tienen miedo los que te Oye, conocen. no son candidatas esta vez, Ya. Claudio Fuentes y Carla Marchán. No, Así que preguntémosle qué piensan de las elecciones de consejeros académicos. Carla, ¿cómo estás? ¿Ahora sí me escuchan bien? perfecto. Sí, un poco bajo, pero te escuchamos. Bueno, siempre las elecciones son un momento donde uno se permite como comunidad replantearse hacia dónde quiere ir. Entonces, comentarlo en la posición de nosotros ahora es más fácil, porque podemos exigir más cosas que los candidatos que están presentándose, y nos pueden ellos ofrecer muchas cosas y quizás después cumplirnos muy pocas. Entonces, en ese ejercicio y espacio que nos da este rol de observantes, me parece que claramente he escuchado los programas que han hecho, escuché también el debate que se hizo en Filosofía y Humanidades, y creo que hay varios elementos comunes que se van repitiendo en los candidatos que se han presentado y que tienen que ver con la mayor participación universitaria, la consideración de los otros estamentos que no tienen derecho a participar en estas elecciones, y también la mayoría toma los eventos del estallido social como un punto de inflexión que también debiese manifestarse y también debiese verse en la estructura de la universidad y en la forma en que convocamos la comunidad académica y la forma que nos desarrollamos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay unos discursos bastante similares, matizados con algunos en los mecanismos. Pero creo que si bien la mayor parte de los candidatos opinan lo mismo y tienen una visión común, creo que a mí siempre me queda la duda cuánto se puede efectivamente cambiar cuando tú vienes con esta visión común, cuando ya estás en las esferas de poder. Creo que hay ahí una inercia muy grande que quizás va a seguir impidiendo que esos cambios que se mencionan, aunque sean del todo justos y del todo razonables, puedan materializarse efectivamente. Pero al menos que las ideas se planteen también, creo que es positivo, pero también nos lleva a un elemento que he aprendido de nuestras conversaciones en este programa con Claudio, de la importancia después de la fiscalización. Normalmente ocurre, yo ya he participado en 2 elecciones, una o 2, no me acuerdo, de consejeros, y uno vota por alguien, uno elige a alguien, pero después no tiene idea en los próximos 3 años qué hizo esa persona, cómo votó, cómo nos representó, si estuvo de acuerdo, si alguna vez
facultades, cuál fueron, cómo se tomaron las decisiones que él representó. Entonces, en ese sentido, también creo que si bien existe todo este mayor llamado por democratización interna de las comunidades universitarias y a nivel país, también viene ahora una segunda parte que tiene que ver con de fiscalizar y ser parte de una, entre comillas, democracia más participante y vigilante de lo que ocurre a partir del poder que nosotros le entregamos a los representantes, sea en la universidad o a nivel país. Entonces, en ese sentido yo esperaría que eso ocurriera y que también los candidatos consideraran también en su gestión posterior esa vinculación con su electorado, no solamente participar del juego del poder del consejo académico sin olvidarse quiénes los votaron. Entonces ahí también creo que podría ser un cambio interesante y algo relevante para los próximos 3 años, que son decisivos en muchos aspectos de cómo queremos que la universidad se siga desarrollando. Claudio Fuentes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ya. Mira, yo en la línea también de lo que dice Carla, creo que para mí, bueno, primero decirlo como que es mi primera elección, no, en un principio no tenía mucha claridad de funciones, alcance y esa cosa, impacto, entonces también hay un tema de formación ciudadana universitaria propia de nosotros, de los y las académicas. Y tengo que reconocer que escuché y vi el programa sobre los representantes, los candidatos a representantes de los titulares. Y yo la verdad es que no hubiese votado por ninguno de ellos. Porque encontré que, y esto fue una crítica más política en el fondo, encontré muy liviano todo. Muy liviano todo. Y creo que no estamos en tiempos de ser livianos. Estamos en los tiempos de poner la pelota contra el piso, creo yo. Tanto por temas internos como el de la universidad, que todos conocemos, y por temas también externos, como el estallido social, el proceso constituyente, la pandemia. Creo que como buenos candidatos son muy buenos académicos, y eso se nota, en el fondo. Se nota porque no tienen el aspecto político, en el fondo. Ahí yo creo que, y eso puede ser, y lo reconozco, un sesgo mío, como mi formación en ciencia política, en el fondo de tratar de ver todo en códigos políticos, y quizás también entender que los códigos de la universidad son distintos. Aunque cuando uno está fuera de la universidad, todos te dicen que las universidades son los partidos políticos más brutales que existen. Y yo creo que eso tiene un poco de razón. Quizá, Claudio, yo encuentro que bastante liviano los comentarios. Yo cuando hay mucho consenso, como dice Carla, es bastante es preocupante, creo yo. Porque hablaría de un... ¿Para qué necesitamos elecciones entonces? Si somos todos iguales. Y por tanto, yo ahí también animo a los candidatos y candidatas que están escuchando a que sean un poco más punzantes, un poco más atrevidos y atrevidas en su medida, que corran un poco el cerco, porque en el fondo están diciendo lo mismo. Están diciendo muchas cosas comunes. Y yo para eso la verdad es que me da lata. Segundo punto, ninguno de ellos respondía a las preguntas que le hacía Víctor. Eso también demuestra un punto también, que puede ser efectivamente una estrategia política, pero también un desconocimiento también de las temáticas, y eso es preocupante, sobre todo a profesores que son profesores y profesoras que están candidateándose al nivel titular, creo yo. Creo que ahí y vuelvo al punto, creo que hay que tener definición y posición. Por último, decir, ¿sabes qué? Ese tema yo no lo voy a contestar. Por último, pero ser honesto y honesta en eso. Y por último, creo yo que el tema, y que lo dijo también Carla, yo también lo voy a recoger, que el tema de la rendición de cuentas. Nosotros no sabemos verdaderamente qué pasa en los consejos académicos, más allá de las tablas que nos envían 2 días antes, cosas de lato conocimiento, cosas así, pero no tenemos las actas, por ejemplo. Las actas tengo entendido que están publicadas,
Pero al menos a nosotros cuando nos llega el mail no dice nada sobre eso, por tanto uno no puede ver cuál es la trazabilidad de eso. Creo también, y como autocrítica, que también necesitamos un poco más de involucramiento por parte nuestra, porque en el fondo la democracia que queremos, creo yo, se tiene que fortalecer desde las bases, en el fondo, y nosotros somos las bases en este proceso eleccionario. Eh, y también echo de menos la triste mentalidad, la verdad. Eso yo encuentro Sí. que es un punto de la más, yo creo que es el aspecto de mayor alcance como medida de democratización, creo yo. Es porque no vale solamente la forma, o sea, no vale solamente que tengamos elecciones, sino que también el fondo de esto. ¿Quiénes son los sujetos y sujetas de estos procesos eleccionarios? O sea, en el fondo nosotros no somos solamente, o sea, la universidad no se compone solamente de profesores y profesoras. Y yo creo que ese tiene que ser o sea, a mí me gustaría que hubiese un consenso en el fondo, porque en el fondo si hay consenso en ese aspecto quiere decir que hay mayores probabilidades de introducir un cambio estructural dentro de las bases de representación de la universidad. Eh, y eso, creo que fue un poquito crítico muy temprano, pero creo que, Tuvo bueno el café, que parece. ¿Ah? Tuvo fuerte el café, parece. No, si tomé té con leche, pero Menos, puedo ser menos, más. Imagínate. mal. No me presiones, no me presiones. Imagínate. No, Eso. es interesante lo que dicen ustedes ambos porque también cabe la posibilidad de que ese dicho típico de que nos cambiaron las preguntas, ¿no? Cuando todos estábamos preocupados de las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y claro, eso pasó en Chile, entonces también es una realidad que está golpeando a las instituciones. Y eso da para mucho, pero las universidades son de las instituciones más sensibles a su entorno y a pesar de lo que uno cree, digamos, cuando uno está dentro de la universidad, no, a veces no se da cuenta o no siente el, no sé, el impacto social que tiene, digamos. O sea, las universidades tienen un impacto social enorme en cuestiones cotidianas y a esta hora seguramente estamos en casas y en familias y en personas que están preocupadas de lo que pasa en la universidad sin necesidad de estar siendo parte de la dinámica académica de la universidad. Y muchos otros que sí son parte de la dinámica académica sin tener, como decía Claudio recién, alguna participación en estos procesos que son procesos que cada vez cobran mayor relevancia porque definen algo. Quizás no lo definen todo, pero algo definen. Y eso en una universidad como esta, lo conversábamos ayer con Juan Andrés Vara, de hecho, decano, se va a sentar con los consejeros académicos a debatir en más de una oportunidad, ¿no? Y ese es el rango, ¿no? Ese es el espacio, en definitiva, en el que se va a dar este debate que propone Claudio. A mí no me cabe duda que se da. El punto es que, claro, sacarlo y liberar, digamos, un poco la tensión respecto de la expectativa que creemos nosotros que la sociedad tiene sobre la universidad, ya no es como una situación de observador lejano que te mira y que te ausculta solamente como parte de la oferta de formación profesional para los hijos. O sea, eso ya no es así, y si alguna vez solamente fue eso. Y claramente hoy en día hay preocupación y hay expectativa respecto de qué hace la universidad respecto de un montón de cosas. Y a nosotros nos llega más directamente por razones obvias. Sería interesante saber también un poco más acerca de ello, digamos, cuáles son los temas que se podrían incorporar allí. Nosotros lo decíamos con Miguel, a ver si podemos tener un espacio permanente, precisamente de discusión, de presentación de lo que está pasando en el Consejo Académico todas las semanas posteriores a esta elección, por lo menos con los consejeros elegidos por sus pares para representarlos, porque en definitiva entendemos que los mecanismos de comunicación que tiene la radio hoy en día son mucho más flexibles que cualquier otro y por lo tanto podrían, o sea, cuando tú estás al aire,
te puede llegar un mensaje directamente y supeditado a los filtros naturales que tienen las redes y los medios, vas a tener la posibilidad de conversar y dialogar directamente con tus bases, por así decirlo, ¿no? Los que te han elegido. Así es que eso hay que activarlo. Y eso es una obligación también de nosotros, Miguel. Sí, bueno, lo dice Carla, ¿eh? Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo, nos enteramos de los roles que algunos de nuestros colegas, especialmente los académicos, juegan en el contexto de, por ejemplo, organismos de decisión como el Consejo Académico a propósito de las elecciones, pero después sí, efectivamente los perdemos de vista. Eh, y debiera ser un ejercicio permanente. Nosotros algo hemos hecho siempre con los estudiantes. Los estudiantes, ellos eligen una representación en el Consejo Académico y siempre tratamos de darle un lugar relevante dentro de los flujos de comunicación que se estimulan desde la radio para que se visibilice eh, y para que también puedan usar esta herramienta para fortalecer su territorio. Sí tenemos una deuda con lo que Ujú. ocurre en el proceso académico y reiterar, digamos, y reiterar a propósito de los funcionarios, que es una cosa que nos corresponde a nosotros dos también, Víctor, que más que una deuda nuestra desde la comunicación para ver cómo se fortalece la participación de los funcionarios, insistir en que dependiendo de cómo uno conciba la autonomía universitaria, podría decir sí que es una deuda de la institucionalidad, ver cómo se facilita la participación de los funcionarios para mejorar los procesos de gestión incluso de la universidad, pero también podría decir que es un derecho que está siendo conculcado. Eso. Ujú. Así que ¿Puedo pongamos... agregar Yo te un lo... punto, Víctor? Sí, Claudio. Mira, que a medida que estabas hablando tú, Víctor, sobre el tema del rol de la universidad y de la radio como medio de comunicación, al menos acá en la región, yo recordé que dentro de nuestros productos que nosotros sacamos en el Centro de Estudios Regionales tenemos el barómetro regional y nacional. Ajá. Y aquí tengo, bueno, qué lástima que no pueda pues, compartir la pantalla, pero tengo el dato de cuánta confianza tiene en las instituciones, tiene usted en las instituciones en la región. Y las dos principales instituciones son las universidades de la región y las radios locales y regionales. Y eso es el 79% de las personas deposita la confianza en la universidad y en la radio. Es un porcentaje que tiene diferencias cuando lo comparan con el nivel metropolitano y con la región metropolitana y con a nivel nacional. Es una escala que se pregunta de 1 a 7, por tanto 5.5, que es el 79%, es bastante alto. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es una posición inmejorable tanto de la universidad como de la radio acá de la región. Y es una oportunidad en el fondo para poder ejercer ese poder, porque esto es un poder, el que se deposita, la confianza que se deposita por parte de las personas en las instituciones es un poder, pero no es un poder como fin en sí mismo, sino, como lo diría Maquiavelo, es un medio para buscar otro tipo de cosas. Y por tanto, si ustedes están pensando en establecer un programa así como tipo debate o tipo de rendición de cuentas, donde necesiten panelistas que podamos ser inquisidores con los consejeros, yo estoy disponible. Porque en el fondo hay que ejercer ese derecho, porque es un derecho político que la ciudadanía se compone, por ejemplo, de dos tipos de derechos en derechos políticos. Uno es el derecho a ser elegido, que lo tienen los consejeros, y el otro es ser parte también de los procesos, a través de elecciones, y no solo de elecciones, sino que en este tipo de instancias que se pueden ir construyendo, en el fondo, que son instancias de mayor democratización de los espacios que nos convocan. Eso solamente quería agregar, queridos colegas y queridas. Sí, tú mencionas el barómetro regional, el tema de la confianza en las diversas instituciones y aparece las radios efectivamente adelante. Eso es una realidad regional que además uno la conoce, ¿no? O sea, el- las universidades por un lado son muy relevantes en la región y por otro las radios también. Y eso más o menos te lo dice los vecinos de las comunas también, digamos. Y,
Y agrego a ese dato el dato que surge, que tampoco lo tengo acá a la vista, pero lo hemos trabajado muchas veces en realidad, con Miguel incluso, que es el dato que surge de la encuesta que hace la Dirección de Desarrollo Estratégico, o el proceso de acreditación de la universidad incorporó una consulta abierta a la comunidad universitaria respecto de la propia universidad, ¿no? Y respondieron más de 660 personas de la comunidad universitaria, y cuando les preguntan sobre qué tópicos la universidad debiera estar activa y manifestándose, etcétera, cuáles son las grandes temáticas centrales del trabajo universitario, eh, se plantea claramente una larga lista de temas posibles, pero el primero de ellos tiene que ver con la realidad social y política del país, ¿no? O nacional, creo que se llamaba, no, como digo, no lo tengo a la vista. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, en la respuesta de la propia comunidad universitaria, dice, lo central es que nosotros nos manifestemos permanente y sistemáticamente respecto a lo que pasa a nivel nacional. Bueno, eso tiene que ver ya no solamente con tus proyectos de investigación, que obviamente sí tiene que ver, o sea, cada proyecto de investigación está pensado en la sociedad en la que habitas, pero tiene que ver obviamente con aquellos temas sobre los cuales no somos expertos. Y esa es una exigencia que yo no sé si es nueva, pero es una exigencia que se suma a las exigencias propias de la carrera académica. Es una exigencia de carácter político, como decía Claudio. Y está estrictamente en ese nivel, entonces, más hoy en día, ¿no? O sea, esa encuesta es del semestre pasado, ¿no? Y claramente alude a que estamos en etapa de transición, por así decirlo. Carla Marchán. Dos cosas. Con respecto a la última que mencionas, yo creo que eso es de repente menos evidente para los que hacemos la universidad, dependiendo de dónde estemos. O sea, me imagino yo que el hecho, por un lado, de repolitizar las discusiones es un fenómeno relativamente nuevo que antes no estaba tan presente. Y eso se lo debemos al estallido social. O sea, que volvamos a hablar de política y que el interés de la política se tome discusiones en la sociedad, en algún momento llegó a la universidad, y ahora que está instalado vemos la diferencia en cómo eso opera en las distintas facultades. Por ejemplo, siempre se abogó por la neutralidad de la ciencia, Claro. Entendiendo una neutralidad como un factor necesario para mantener la objetividad, lo que no me parece, porque creo que desde alguna manera siempre vamos a modelar nuestro quehacer, ya sea en la investigación, a partir de una forma de entender y ver el mundo, que tampoco está ausente en las ciencias naturales o en las ciencias como la facultad donde yo trabajo. Y ese ejercicio ha sido más lento, y también ahí vemos cómo en las distintas facultades, los distintos estamentos que componen la universidad, ese proceso va avanzando con mayor o menor intensidad. Y en ese sentido lo conecto con algo que me preocupa, con la intensidad de esa politización. Los discursos de los consejeros, de los candidatos, está muy presente el hecho de la democratización, de la triestamentalidad. Y ahí me preocupan pensar dos cosas. Primero, cómo esa triestamentalidad se hace efectiva cuando tenemos, por ejemplo, en el estamento estudiantil una fragmentación importante del poder. No tenemos una federación que aúne a los distintos centros de estudiantes, y en el fondo esa triestamentalidad, como la entendemos nosotros, responde también a una visión y a un momento de la universidad formada desde otra perspectiva de lo que se entiende por participación. Porque lo que miramos ahora es, los estudiantes no se interesan por formar una federación, cambian sus orgánicas de distribución del poder, generan mesas, cada mesa tiene una visión horizontal, y en el fondo vamos viendo que va a ser cada vez más complejo, pero no necesariamente más difícil, incorporar esas otras formas de cómo se articulan ahora los jóvenes en una estructura universitaria que tiene una forma muy tradicional.
Y creo que eso también genera, por otro lado, también otros elementos que hacen que toda esta discusión de la política universitaria sea mucho más diversa, mucho más compleja que lo que los mismos estatutos universitarios permiten. Entonces, para que efectivamente llegue ese proceso de democratización, tienen que cambiar muchas cosas. Y también, para que ese proceso de cambio impacte y tenga realmente un efecto en nuestra labor y nuestra forma en que nosotros nos vinculamos con los territorios, con los problemas de nuestra realidad. O sea, también habría que pensar de qué manera hacemos más efectivo, por ejemplo, incorporar todas estas visiones que tiene la comunidad extrauniversitaria sobre el rol que tiene la universidad, cómo llega esa información para generar también quizás algunos puntos de discusión sobre estas mismas estructuras que estamos mencionando. Entonces ahí creo que el escenario actual es mucho más diverso, tiene más actores, la sociedad se incorpora como un actor también, y ahí debiésemos ser capaces de recoger toda esa diversidad, porque estamos en un tiempo que nos exige más de lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer a partir de nuestra estructura tradicional, y eso implica voluntad de cambio. Eso. Miguel. Sí, bien. Tenemos trabajo, ¿ah? Teníamos nosotros intención Nos de... entusiasmamos con el debate. Sí, nos entusiasmamos con el debate, pero siempre salimos con encargos adicionales para tratar de fortalecer la presencia de la comunicación, creemos nosotros, la comunicación universitaria. Claudio lo decía, esa doble militancia nos interpela de una manera bastante más relevante de lo que nosotros mismos quisiéramos que lo haga, esto de ser radio, pero también ser universitaria, digamos, nos pone en un lugar en el que a propósito de la confianza que depositan estas dos instituciones, en la radiodifusión y en la actividad universitaria de la comunidad regional, nos obliga a asumir la responsabilidad que eso significa. Así que ya, por ahí tendremos que seguir caminando. Sí. Avancemos en la Sí. conversación, Víctor. Un tema relevante era, y a propósito de realidad regional, un tema que ha sido objeto de discusión permanente en la radio, a propósito del amago, de la amagada suspensión, del amagado intento de amagar, ya no sé cómo decirlo, la elección de gobernadores regionales y las últimas noticias que hay al respecto. Entiendo que por ahí continuamos. Sí. Sí, Claudio nos compartió. Víctor Godoy. Entiendo, Claudio, tú nos contarás mejor la toma de razón de la Contraloría, ¿no? Sobre la transferencia de las competencias, ¿no? Esta discusión que nosotros veníamos llevando un poco en función de la posibilidad de tener un gobierno regional electo, por lo menos en su autoridad máxima, y que, claro, tiene sus vicisitudes en la nomenclatura política nacional. Hay sectores que probablemente en sus cálculos electorales no les funcione muy bien que la población se manifieste al respecto de quién quiere que esté a cargo de la región. Pero parece que eso se conjuró finalmente, o sea, se logró resolver desde la posición de la bancada regionalista, más obviamente los actores de las regiones. Cuéntanos un poco más, Claudio. Quiero dar como el contexto. Se aprobaron en 2017-2018 dos grandes leyes respecto a la descentralización. Una es la descentralización política, fue la posibilidad de elegir a nuestros gobernadores regionales, una figura que no existe actualmente y que en el fondo como descentralización, y descentralización entendida como el proceso de transferencia de funciones, atribuciones y recursos de un nivel superior a un nivel subnacional, es decir, del nivel nacional central al nivel local, regional, provincial. Acá se da la posibilidad, como en ningún punto de comparación con esta historia republicana, de poder elegir a nuestra autoridad regional. Se elige al gobernador regional, pero sigue existiendo una figura paralela, que es el delegado presidencial en la región, el cual va a ser el representante natural del presidente o presidenta en la región,
y que va a seguir manteniendo las funciones de gobierno interno y seguridad. Y también con ello muchas funciones de tipo políticas también, de coordinación política, porque la designación de los gabinetes regionales va a seguir siendo un nivel de discrecionalidad por parte del Ejecutivo. En ese sentido, el gobernador regional viene a ser una figura de gestión más que todo, pero va a colisionar de todas formas políticamente con el delegado presidencial. En ese sentido, la transferencia de competencia está dado en dos niveles, o en dos carriles distintos. Uno es una serie de transferencias de competencias que se están todavía viendo en el Congreso, que yo, la última información que tengo, y información que yo puedo dar fe de que busqué para tratar de actualizar el estado actual, no pude llegar más allá de la información que fue provista al mes de enero de este año, en la cual se contemplaba una transferencia de competencias de alrededor de 15 transferencias de competencias que responden a 4 ministerios, básicamente: transporte y telecomunicaciones, desarrollo social, economía y vivienda y urbanismo. Son competencias que son, por así decirlo, de bajo alcance, yo creo, regional. O sea, no son sustantivas en ese sentido. El presupuesto sigue amarrado al nivel nacional, y por tanto eso sigue durmiendo, de hacerlo de una forma coloquial, en el Congreso. En el segundo carril corre el tema de esta toma de razón que hizo la Contraloría, que es del 7 de septiembre de este año, en el cual se contempla y tiene por título Reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias concernientes al procedimiento de transferencia de competencia. Y acá básicamente lo que se dice es todo una ley de esta importancia. Necesita un reglamento, necesita una forma, una estructura de cómo debe en el fondo aplicarse. Y acá se menciona todo el procedimiento mediante el cual el presidente, o a solicitud de los gobiernos regionales, pueden, valga la redundancia, solicitar una transferencia. Entonces acá lo que estamos viendo también es algo que en el fondo es como curioso, que en el fondo se da la posibilidad de descentralizar, pero tú igual tienes que pedir permiso, entre comillas, como una solicitud al nivel central para decir: oye, por favor, ¿me pueden transferir esta competencia? Independientemente que tenga todos los otros como contenido, el fondo, así decirlo, como que efectivamente van a haber, ¿cómo se llama?, más transferencias, que van a haber funciones, que en el fondo esto es una descentralización administrativa. Básicamente es curioso esta forma de ver en el fondo la centralización, que es por goteo por un lado, que es controlada del nivel central, y que en el fondo también ha sido muy dilatada desde el nivel central o desde las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Dicho eso, también agregar a la discusión la tremenda desconfianza que existe por parte del Contralor Regional de la República, Jorge Bermúdez, respecto al proceso de descentralización. O sea, él en una presentación de un libro de más allá de la región metropolitana de Santiago, que es un tema sobre descentralización fiscal, un libro que editó el Centro de Estudios Públicos, en uno de sus comentarios que hace el libro, el Contralor Bermúdez básicamente desconfía de este proceso de descentralización, porque en el fondo él, viendo la evidencia a través de la auditoría y fiscalización en trabajo en terreno que tiene Contraloría, han constatado de la debilidad de capacidades institucionales que tiene las regiones y el nivel local. Entonces pone como un cuento, en el fondo, como decir, esto es como no me acuerdo cuál es, el señor Pradenas parece que decía, que es como una persona que se ganó un gran pozo en un concurso como la lotería a finales de los 70, que era una persona que era pobre, gana un montón de plata en el fondo, y él lo dice en su discurso, un montón de plata irrisoria para ese tiempo,
y que de un día a la mañana en el fondo lo perdió todo y quedó incluso más pobre de antes de haber ganado este concurso. ¿Qué es lo que quiere decir con él? En el fondo teme por el tema de la descentralización. Yo creo que toda esta dilatación del tema, esto es también por una desconfianza de, en el fondo, ¿para qué descentralizar y entregar funciones si en el fondo las personas que viven en regiones no tienen la capacidad para gestionar esto? Y eso es bastante discutible. Es bastante discutible, porque en el fondo uno también podría decir qué capacidad tiene a nivel nacional y central para poder haber desactivado de buena forma el estallido y otra serie de demandas que han surgido desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es como mi respuesta respecto a eso? Yo creo que ante eso, y sumando también, y disculpan que tome mucho tiempo, pero tenemos que revitalizar el rol de la universidad acá, sobre todo la Universidad Austral que en el fondo es eje de muchos aspectos dentro de la región. Y en esa revitalización está el tema de que tenemos que incidir en la política pública, los y las académicos de la universidad en sí misma. Y no es solo divulgación de la ciencia, sino que en el fondo es que nos acerquemos al servicio público, el servicio público se acerca a nosotros, que en el fondo el servicio público tenga o gestione la política pública, tanto en diseño, en implementación y evaluación, las políticas públicas, las acciones estatales con evidencia, con datos, con temas que sean atingentes a los territorios. Si nosotros no como universidad, si nosotros no estamos en ese proceso, tampoco vamos a ayudar a la descentralización del conocimiento, que es otro aspecto que es bastante importante, que es el capital humano en el fondo. O sea, cuando dicen que hay fuga de cerebro de las regiones hacia la región metropolitana, es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que existen también espacios desde las regiones donde nosotros podemos contribuir. Pero eso también implica que en el fondo también nosotros nos rearticulemos, nos readaptemos a un contexto en el cual ya no solo yo creo que se requiere por parte del académico y académica que dicte clases magistrales, arriba de un estrado y toda esa pomposidad antigua, sino yo creo que hay que romper con eso en el sentido de ser más cercano por la confianza que se nos deposita, pero también estar también con el conocimiento mismo y estar en ese proceso. Nosotros tenemos que proveer como universidad, y sobre todo en esta región, donde no tenemos otra gran universidad compleja. O sea, existen otras universidades, sí existen, pero del nivel de complejidad no existen en esta región. Por tanto, eso es una responsabilidad que nosotros debemos asumir sí o sí. Y eso, por ejemplo, yo en las discusiones que se presentaron respecto de las candidaturas no vi nada sobre incidencia pública de la política, en la política pública, por ejemplo. Seguimos hablando, no, que la vinculación y que más recursos, no, viejo. Acá el tema tiene que ser incidir en la sociedad. Eso. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, déjame preguntarte algo nomás, solo para confirmarlo, porque estaba también leyendo el reglamento y entonces esta idea no era previa, o sea, esta idea de que los gobiernos regionales van a tener que solicitar en definitiva cada transferencia de competencia, incluso con plazos, ¿no? Con plazos, con procedimientos, pero... Y con consultas, o sea, claro. Sí, o sea, Para quedar en el fondo, mediado. nosotros ayer lo discutíamos en un grupo de WhatsApp del Centro de Estudios Regionales, que en el fondo era como, o sea, ¿cómo decirlo? Es como, tú cuando quieres que algo no se concrete, lo burocratizas. Es centralizar la descentralización Sí, pues en el fondo es de como competencia. descentralizar lo que ya descentralizaste. Y en el fondo es como, yo lo veo como, sigue existiendo una tutela. Sigue existiendo una tutela, sigue existiendo como que las regiones siguen siendo consideradas como la adolescente o la adolescente perpetuo. Y yo creo que eso no es así. Ujú. O sea, yo creo que, y eso tiene que, por un lado, yo felicito que en el fondo, aunque uno pueda tener
críticas respecto al proceso de descentralización en sí mismo, pero el hecho de que tiene que seguir adelante es una señal potente, porque en el fondo también le está diciendo a la clase política nacional, a la élite política nacional, que en el fondo, y acá tomando un tema que decía el actual senador Claudio Alvarado, que fue Sexpress, que fue Subdere, y que tuvo otro cargo también, y que fue fue subsecretario de la Sexpress también, y del gobierno anterior de Piñera, Y que que decía fue diputado de que regiones también, ¿no? sí, fue de Chiloé, de hecho. Y él decía Claro. así algo como, 20 pero es que años. tenemos que parar esto, que no estamos a tiempo. Y uno se pregunta, oye viejo, ¿y qué hiciste en tu pega entonces? ¿Qué hiciste? ¿Miraste para el techo? O sea, y con un nivel de responsabilidad y con un desparpajo así tremendo. O sea, como decir, no, es como los alienígenas en el fondo acá se ocuparon de otras cosas y que no nos dejaron a nosotros ocuparnos en nuestras cosas. Y yo lo veo como un nivel, o sea, lo veo algo bien penoso en ese sentido, porque no se le ha tomado la real importancia también. Y esto necesita discusión. Y yo creo que respecto al reglamento, yo creo que esto estaba contemplado en la misma ley, yo creo. O sea, eso Ya. no es algo un conejo que sale al final, sino que esto está razonado y pensado en ese sentido. Sí. A propósito de lo otro que decía Claudio, está el tema del diálogo con la política pública. O sea, podríamos invitar a los que conocen de cerca esto en la universidad, que son varios, o muchos, digamos, eh, la relación estrecha que hay respecto de no solo la aplicación de política pública, la innovación en política pública, la propuesta respecto de las mejores metodologías para llevar adelante procesos nacionales que se han piloteado desde la propia Universidad Austral de Chile en la historia, son muchísimas, ¿no? Y más allá de la cantidad, tiene que ver también con que por algo es así. O sea, porque un buen ejemplo de descentralización es que en la ciencia, la investigación cobra mayor relevancia pública en el sentido de los temas públicos cuando tienes universidades regionales. Si no, tú no tuvieras universidades regionales, es como si tú no tuvieras universidades regionales, probablemente la investigación y la aplicación de políticas públicas sería mucho menos exitosa de lo que es en el país. Y un buen ejemplo es la Universidad Austral de Chile y su rol en educación, decíamos, en investigación, en temas ambientales. O sea, toda la discusión legal sobre los humedales, ¿no? Por poner un ejemplo que quema las manos en algunas instancias de gobierno, ¿no? Si no fuera por la Universidad Austral, o sea, piensen en el conflicto del Santuario de la Naturaleza del año 2004, que da origen a un fallo de la de la Corte en primera instancia, que es aceptado por la empresa. ¿Quién ejecuta eso? O sea, incluso cuando hay que mediar socialmente en temas complejos, si no existieran las universidades regionales, probablemente se perdería muchísimo más tiempo, recursos, esfuerzos, etcétera, en poder implementar mejoras mínimas en la vida de las poblaciones en el país. El símil es fácil de hacer, ¿no? Si no tienes gobiernos regionales, te va a ser mucho más difícil poder implementar todo ello, digamos, porque lo que tenemos hoy en día no son gobiernos regionales, ¿no? Pero en el caso de la ciencia es un buen ejemplo. Carla Marchán. Tu micrófono, Carla. Pensando en las razones que nos llevan a siempre intentar en el fondo postergar esto, y yo creo que ahí volvemos a un punto inicial que tiene que ver con estrategia política y confianza en el problema que se le arma al gobierno, lo que significaría gobernar con personas elegidas que puedan ser de otra tendencia política. Eso es una razón, creo yo, no declarada, pero muy relevante a la hora de tratar de ponerle dificultad al proceso y proponer en algún momento llevar la elección a finales del 2021 junto con las presidenciales, como este problema, esta situación que nos va a generar inconvenientes, mejor chuteémosla y dejémoslas para el próximo presidente y el próximo gobierno. Y yo creo que eso ahora, y vuelve este tema recurrente
por otra cosa que también puede ser vinculada a eso, que tiene que ver con la relevancia y el protagonismo que han tomado las autoridades locales en el manejo de la pandemia también. O sea, si vemos nosotros los alcaldes cómo se han posicionado para rebatir las ideas del gobierno, con las aperturas, con las cuarentenas, es una una toma de poder y una autorreafirmación de facto que están teniendo esas autoridades locales, que es vista y puede ser vista como un poco una amenaza a la estructura oficial y a la forma en que se toman las decisiones desde una visión centralista y que busca en el fondo confinar todo el poder en pocas manos y poder decidir desde ahí. O sea, qué le pasó a Yacamán en la semana pasada de gobierno, que lo mandaron a corregir sus dichos con respecto a la apertura de Concepción. Imagínate ese mismo problema y esa misma discusión con un gobernador que sea de otro partido y que tenga este tipo de diferencias fundamentales. En el fondo es un escollo. Pero creo que claramente, o sea, Claudio sabe muchísimo más que de esto, es necesario que estas discusiones se den y que estas cosas salgan ahora. Son elementos más que nos llevan y nos realzan la necesidad de tener este proceso constituyente que permita y poner en el primer lugar estas problemáticas y pensar de qué maneras vamos a dejar un poco atrás estas regiones tuteladas por gobiernos centrales que piensan que aquí no se pueden hacer las cosas porque no hay capital humano, porque no hay capacidades de manejar estos recursos que van a llegar y este poder. Entonces creo que sí o sí son elementos y son antecedentes que van mostrando más las desigualdades territoriales que existen en Chile y que son necesarias de revisarse en una nueva forma de construir el desarrollo. O sea, no podemos seguir mirando esto desde nosotros como región, ser espectadores de lo que aquí pasa, informarnos al final, de siempre estar en un nivel observante, pero no en la primera línea de la toma de decisiones. Y eso tiene también mucho que ver en el rol de la universidad, y también hay un mea culpa propio, porque si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la Universidad Austral hay vinculación a las políticas públicas, pensando en lo que fue la política de desarrollo silvagropecuario de la región, por ejemplo. Fue parte y creación de la Facultad de Ciencias Agrarias, y no me recuerdo si habían otras involucradas. La política de fomento ahora también está dentro de la universidad, pero también hay un rol más activo en, no sé, en otras dimensiones, por ejemplo, en las consultorías. O sea, me parece inaceptable que nosotros no tengamos una participación mayor y que de repente lleguen en algunos temas consultores de otras regiones, otras universidades a postular a esos estudios y se los adjudican. O sea, ¿quién mejor que nosotros podríamos potenciar eso y que sea un nicho de nuestra universidad que con todas las capacidades que tiene para enfrentar diversos problemas de distintas temáticas? Entonces, creo que ahí también hay que seguir avanzando en esos puntos. Gracias, Carla. Carla Marchant, académica de la Facultad de Ciencias. Está también con nosotros Claudio Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, además director de la Escuela de Administración Pública. Hemos conversado un poco de dos temáticas que obviamente están relacionadas directamente. Es interesante ver cómo esto funciona. En el ejercicio, además de la comunicación, para poner otro condimento más, digamos, para ponerle merquena ahora a la sopa, al final uno se da cuenta, pues muchas veces nos toca gestionar algunas relaciones con precisamente el Estado, y uno tiene que entender al Estado, digamos. O sea, de alguna manera ese es el rol de quienes estamos trabajando en regiones y en universidades, ¿no? Y no actuar como un Estado paralelo al final. O sea, la relación que se establece con la política pública tiene que ser de sinergia y de apoyo mutuo. Y para el Estado es tremendamente difícil implementar gran cantidad de política pública. O sea, quizá Claudio conoce más de cerca esto por la discusión del Centro de Estudios Regionales, pero me da la impresión de que por la experiencia nuestra, cuesta mucho más para el Estado cumplir todos sus protocolos a la hora de implementar política pública en regiones.
especialmente cuando lo que tienes es un intendente cuya figura es una figura que el caso Yagamán es muy decidor. O sea, Yagamán eh, manifestó molestias respecto de varias cosas, digamos, entre ellas la propia política del Ministerio de Salud. Pero que manifieste lo que sea, además de haberse metido en la discusión sobre lo que él llama la violencia eh, en la zona roja del conflicto mapuche. Eh, Estamos hablando además de la autoridad que podría ser el símil de los gobernadores electos, pero que no es electo, que son designados. Entonces la figura del intendente no está cumpliendo ningún rol en este minuto que facilite, por un lado, el diálogo con la comunidad regional, y segundo, más allá de lo natural, ¿no? Si tú vives en una región, obviamente conversas con la gente de la región, pero no facilitas en términos de estrategia política, de desarrollo conjunto, etcétera, de innovación, de propuestas, qué sé yo. No eres un ser dialogante al final si eres intendente. Y segundo, tampoco dialogas necesariamente con su propio gobierno. Entonces, al final tienes una figura hoy en día en los gobiernos regionales que están, como decía hace un momento, muy lejos de ser gobierno regional. Sigamos conversando. Claudio Fuentes. Mira, yo no sé para qué me invitas a estas cosas si sabes cómo me pongo, pero eh, mira, yo hice un estudio que lo tengo que reconocer, que lo tengo que todavía publicar, pero lo tengo listo, que es respecto a los factores que son determinantes para la nominación de intendentes en los intendentes regionales desde el 90 hasta el 2018. Más allá de los factores que son importantes o no, yo voy a puntualizar en uno de los aspectos que responde a cuáles eran los tres factores que en el fondo yo pude constatar a través de la revisión de prensa que aparecían. El primero era, y relacionarlo con el fondo, con la figura y rol del fondo del intendente. La primera era que se le criticaba por parte de, obviamente, diputados y senadores de los territorios, que no había tenido la capacidad política para controlar al gabinete regional. La segunda era que tenía baja capacidad de gestión presupuestaria. Es decir, se evalúa la evaluación presupuestaria, que es un indicador que aparece al menos cada trimestre y que se espera que sea 25, 50, 75 y 100, dependiendo si es marzo, si es junio, es decir. Y el tercero era que un poco más buceando y viendo entre líneas, que es en el fondo cuando los intendentes pisan callo, en el fondo, y empiezan a eclipsar las figuras de los ya autoridades regionales, diputados y senadores. ¿A qué voy con esto? Que uno de los aspectos que se deriva de eso, con el proceso de nominación y con el proceso después de cuando fenece este intendente o intendenta, es también que los políticos regionales ven al intendente como un operador suyo. Y en el fondo también es que, por ejemplo, si quiere, para determinado proyecto que está en el core, en el fondo, si tenemos intendentes poco autónomos, van a consultar todo, hasta la coma del acuerdo. Por otro lado, si tenemos intendentes o intendentas que sean más autónomos, en el fondo van a obstaculizar también el tema, porque desde fuera le van a obstaculizar la gestión propia, poniéndole puros peros a su gestión. Eso yo no sé si vaya a cambiar tanto con las nuevas figuras regionales. Yo espero que sí cambie, que haya mayor autonomía, porque esta tensión en el fondo existente que muestra el intendente Yagamán, que es algo precisamente que uno podía denominar hasta extraño en figuras que son de derecha, porque la derecha también tiene acostumbrado a ser un poquito más disciplinado en el ejercicio del poder que lo que son otras fuerzas políticas, para que hablar de la fragmentación de la izquierda. Y también es con ello, en el fondo, está dando cuenta también de un momento político
que en el fondo existe una delegitimidad tremenda al nivel central del gobierno, y yo creo que Yacamán también ocupa eso, también usa eso en su favor, en el fondo para fundamentar su acción. Lo decía muy bien Carla, y yo no voy a hacer mansplaining en esto, pero es súper importante el tema de la cercanía en la gestión de los territorios con las autoridades y las mismas comunidades. O sea, y ahí la crítica a la política de salud es manifiesta. Por ejemplo, Panguipulli recientemente ha tenido una alza tremenda con Ranco, pasaron de 0 a 30 contagiados de un día a otro, y las autoridades locales están pidiendo ciertas medidas, y en el fondo, ¿qué es lo que dijo? Parece hasta que lo mencionó, parece el ministro París, que fue como, estamos observando Panguipulli. ¿Observando hasta cuándo, viejo? ¿Cachai? Entonces, si bien también, y este también es un punto que es bastante importante, con esto cierro la intervención, que existe capacidad política en las regiones, existe capacidad para gestionar los asuntos, pero, y lo que yo quiero que no pase, y que al parecer va a pasar, no quiero ser pitonizo, pero la centralización administrativa en el fondo se divide en dos, en las que son financiadas y en las que no son financiadas. Lo que hemos visto y lo que nos dice la experiencia respecto a la centralización administrativa en las municipalidades es que se traspasan más funciones, pero sin plata. Y eso que va haciendo que en el fondo vayan existiendo déficits mucho más marcados en la municipalidad, que las municipalidades solo hagan lo que la ley les dice y no innoven en cosas porque no tienen recursos, porque en el fondo también tenemos pocos casos innovadores, como por ejemplo Daniel Jadwe en Recoleta, con todos los temas populares que hay, que a todo le pone popular, pero en el fondo son puras medidas en el fondo que son innovaciones en la municipalidad. Lo mismo también Las Condes con Lavín. Ahí hay obviamente diferencia de recursos, pero sí son innovadoras por un lado y por el otro. Y por tanto, en ese sentido, el tema ahora, si a las regiones no se les traspasa los recursos, si no hay una descentralización fiscal en el fondo que vaya de la mano con esto para generar más recursos que queden en las regiones, vamos a generar también una tremenda frustración de que en el fondo el desarrollo, o sea, que la alegría no llegó con la descentralización, básicamente. Y eso tenemos que evitarlo. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, está también con nosotros Carla Marchant, ambos académicos, y estamos conversando acerca de, claro, hemos transitado un poco desde el compromiso público de la gestión de la academia, desde el punto de vista de las universidades, como la Universidad Austral de Chile, hasta la dimensión política concreta de un gobierno en su gestión pública. Y hay un hilo conductor. Hay la noticia de ayer, Carla nos lo proponía también como tema en la pauta, de que el gobierno desestima firmar el Tratado de Escazú. El tratado, esto fue noticia en algún momento, pero claro, quizá la memoria se nos fragiliza un poco, pero estamos hablando de el tratado que viene a regular o mejorar, en definitiva, acceso a la información pública, la participación ciudadana en temas ambientales a lo largo del mundo. En América Latina esto es muy delicado. O sea, no estamos hablando solamente de una firma de buenas intenciones. En Latinoamérica nos pasa esto de que mueren dirigentes ambientales, defensores del medio ambiente, todos los años en distintos países, y por razones, bueno, claramente que tienen que ver con los intereses que están allí. Entonces estamos hablando no solamente de la pérdida de vidas de defensores del medio ambiente, sino de lo que hay detrás de eso, o sea, los movimientos que hay detrás, las pugnas, las tensiones que se expresan en los territorios. Carla. Sí, este es un tema bien, bien delicado porque, bueno, como contar algunas cosas muy puntuales sobre lo que significa un tratado ambiental como este. Es un tratado que no viene a generar nuevas, o sea, que implica la participación pública, acceso a justicia ambiental,
acceso a institucionalidad para las comunidades, sobre la forma en que la información llega y cómo esa información puede ser utilizada para pedir ciertos derechos que permitan, no necesariamente nos van a poner a Chile en una situación de vulnerabilidad. Ayer cuando leía y vi la noticia y la propuse, me llamó muchísimo la atención de que los argumentos que se estén esgrimiendo primero partan de Cancillería, lo anuncia Alamán porque la ministra Schmidt no va a la comisión ayer, manda un representante. Segundo, porque después de este tratado se empezó a impulsar antes del 2012. Entonces, Chile fue uno de los que lidera el proceso. Cambia el gobierno, Chile no lo firma y lo que se acusa es que no hay estudios suficientes para decir si esto es bueno o malo para Chile. Y ahí me parece que eso es uno de los argumentos más graves, porque en el fondo hay un seguimiento que se le hace al desarrollo del proceso y hay diferentes investigadores distintos. El Centro de Derecho Ambiental ha hecho muchos trabajos mostrando que esto no va a generar ningún problema de gobernabilidad ni de soberanía nacional. Entonces, lo que se hace de desconocer el trabajo de la academia, el trabajo de las mismas comisiones que participan en la redacción del tratado, se hizo incluso una consulta pública, participó en la consulta pública con observaciones de distintas ONG dedicadas al tema ambiental, del Consejo Minero, y en el fondo la importancia que tiene visualizar la discusión de la información ambiental está siendo relevado a un plan que ya no resiste análisis, o sea, la importancia que esto tiene y sobre todo en un ejemplo que me quedó muy patente de lo que menciona en el análisis de Valentina Durán, que es abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Chile, lo que implica en algo muy práctico tener acceso a información ambiental y tener información en un contexto pandemia. Si este tratado estuviera firmado, la comunidad organizada podría exigir, por ejemplo, al Ministerio de Salud que la información sensible que tenga que ver con alguna relación para poder tomar alguna decisión de gestión de la pandemia tendría que estar puesta a la mesa. Y en ese sentido podríamos generar, por ejemplo, gestión mucho más eficiente de la misma pandemia teniendo acceso a esa información que es ambiental, porque nosotros, en el fondo, al reafirmar el tratado va a refrendar el derecho y la obligación que tiene el Estado de nosotros vivir, que está consagrado incluso en la Constitución, el derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente sano. Entonces, eso es un ejemplo muy práctico de cómo el acceso o sea, la firma de este tratado podría venir a garantizar una condición mucho más equilibrada para poder tener algún tipo de antecedentes de base que permitan la justicia ambiental, que es algo que nosotros lo conocemos y que de distintas maneras sale a la luz cada cierto tiempo. Tú lo mencionaste en un principio, fallo de Selco, la contaminación del humedal, lo que ocurre en Quintero Puchuncaví con las zonas de sacrificio, y también la dimensión que tiene con respecto a la protección de los derechos humanos y de las líderes y lideresas ambientales, que es también súper relevante tenerlo en cuenta. Entonces, hay una desconfianza profunda, siento yo, y sobre la capacidad que tiene la ciudadanía informada, y en el fondo no refrendar este acuerdo pone a Chile en una situación muy absurda. O sea, estamos nosotros, Chile fue uno de los principales impulsores del tratado y ahora va a ser el único que no firma junto a Venezuela y Cuba. Entonces, por lo menos es absurdo. Y también creo que muestra algo que es más lamentable y complejo aún, que es visualizar que la protección a la naturaleza y la protección y la generación de un instrumento, de una estructura ambiental es vista como un obstáculo al desarrollo. Y eso no puede seguir siendo. O sea, nosotros necesitamos tener un sistema de evaluación de impacto ambiental que sea más robusto, que tenga que ver con un sistema de control de cuentas también, que sea más efectivo con respecto a los proyectos extractivistas, y ahora
o con los proyectos de desarrollo en general, y eso va a ser un tema relevante en esta post-pandemia y en cómo vamos a plantear la reactivación del país. Muchos han hablado de eso, que tenemos que reactivar la economía, pero la reactivación de la economía no puede ser a costa de nuestros sistemas naturales, o sea, no puede ser a costa del medio ambiente y de perjudicar la salud de las personas. Entonces creo que es una muy mala señal que no se firme este acuerdo, nos debilita y también a nivel nacional, y también nos pone en una situación bien compleja internacionalmente, porque tú no puedes estar promocionando algo, promoviéndolo y después retirarte con argumentos de tanta pobreza como los que se esgrimieron ahí. Entonces, alerta. Y quedan 20 días, esto tiene que estar firmado hasta el 26 o 27 de septiembre, y si no se firma, Chile después podría, no sé si post-cambio de gobierno, cambio de idea, podría adherir, pero ya no sería un firmante, por lo tanto los niveles de obligaciones a las que se atañe son totalmente distintas y súper graves. Carla Marchán, bueno, respecto de la no firma entonces del Tratado de Escazú, Claudio Fuente, aquí hay un típico tema además de falta de gestión de pública y de participación. Claudio. Mira, bueno, yo creo que Carla dijo casi todas las cosas que yo quería decir, pero mira, acá, poniéndolo desde un punto de vista más político, primero, es preocupante la no continuidad de una política de Estado. Chile se caracteriza porque también hay que reconocer que se han hecho cosas buenas. Chile se caracteriza por su seriedad en las políticas en el marco de las relaciones exteriores, en el marco internacional. En ese sentido, esta discontinuidad de la política, por un lado, ser el promotor de un acuerdo a nivel latinoamericano, con lo que ello conlleva, con un liderazgo latinoamericano, que en el fondo después nos fondeemos, como utilizando una palabra muy común en estos días, es bastante poco serio, por no decir irresponsable. Segundo, y yo creo que muy bien lo menciona Carla, en el fondo es el desconocimiento de la evidencia y los trabajos científicos. Y esto es un patrón si uno lo vincula con la existencia de la mismo tipo de reacción en otra área. Por ejemplo, descentralización. El otro punto, que en el fondo es la ideología neoliberal o el extractivismo exacerbado, decirlo así, que está por sobre el desarrollo. Y en el fondo eso va en contra de lo que el cambio climático, el medio ambiente, la gestión del riesgo de todos estos aspectos, está diciendo los organismos internacionales, los centros de estudio internacionales, sobre la materia. Por tanto, vamos contra la corriente. Y por último punto, y yo creo que aquí un rasgo bastante como preocupante, y es lo que más me preocupa a mí, que los tres aspectos que yo menciono son rasgos populistas. Son rasgos populistas y populismo de derecha. Hay que entender que el populismo es tanto de izquierda como de derecha. Acá primero dejarlo asentado de esa forma. Así por lo menos lo dice María Esperanza Casulo, una politóloga argentina. Habiendo dicho eso, primero, la negación del discurso científico en tanto evidencia que puede servir como contribución a las acciones estatales es un rasgo populista. Y eso es indesmentible. Podemos ver Orbán, podemos ver a Trump, podemos ver a Bolsonaro, podemos ver a Piñera, en ese sentido. Demuestra un botón, además. ¿Se acuerdan de la discusión respecto a la rebaja de edad para el tema de la prevención, del tema de control preventivo? El tema de esta cuestión de, ¿cómo se llama? Estas cosas seguras de la ex ministra de Educación, admisión justa y todas Aula esas segura, cosas. claro. Admisión justa, aula segura. Todas esas cosas, la evidencia mostraba que eran completamente en contra, que las medidas que estaba proponiendo el gobierno iban completamente en contra de lo que se buscaba. Incluso yo recuerdo en los momentos que Cecilia Pérez, siendo ministra CGGOV, vocera de gobierno,
así como un chiste, pero así como, ay, pero si no tenemos que creerle todo a los científicos, una cosa así. O sea, ¿de qué me está hablando? Y el tercer aspecto, bueno, la ideología neoliberal, bueno, no es propiamente el populismo, no es del populismo, o sea, hay que ser justo, pero sí es su rasgo, en el fondo, y vinculado con lo otro, no escuchar la evidencia, en el fondo. Porque tú puedes, en el fondo, ser neoliberal, pero, por ejemplo, puedes también escuchar también a la contraparte, a las personas que dicen distinto y a los estudios que dicen cosas distintas. Y el otro tema, y con esto cierro esta intervención, es la estrategia de aislamiento también, a nivel internacional, que uno podría ver que está llevando a cabo Chile. Porque este tampoco es el primer tema, hay otros temas, no me acuerdo precisamente de qué otros temas, pero por ejemplo, cuando se empieza a hablar, y que el presidente y lo diga así, esto va a atentar contra nuestra soberanía, esto va a atentar contra lo que nosotros podamos hacer en temas medioambientales. Básicamente, lo que nos está diciendo esto es toda esta política, la ideología portaliana, que en el fondo nosotros tenemos que dotar de seguridad jurídica al comercio nacional. Y eso es lo preocupante, que en el fondo nosotros estamos en uno de los momentos de mayor globalización en el mundo. O sea, nosotros nos podemos aislar, no podemos llegar y decir vamos a hacer una fábrica, porque los chinos generan 100 fábricas en 2 días. Entonces vamos a ir a la quiebra. Por otro lado, esto nos resta del liderazgo que algún momento tuvimos, liderazgo que es sumamente complejo de lograr, es sumamente complejo de construir. Entonces, estas estrategias vienen a echar por la borda muchos esfuerzos que no son solamente de la ex nueva mayoría. Y eso también hay que recordarlo. Es una cosa bastante transversal también. Entonces, yo ya lo he dicho, si el gobierno me hubiese consultado, yo le hubiese dicho que hubiese hecho algo distinto. Eso. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, que está con nosotros. Carla Marchán también. Carla, no sé si quieres agregar algo y estamos cerrando ya. Sí, solamente agregar, yo voy a volver a predicar la prédica. Creo que este momento implica el proceso constituyente es una oportunidad para volver la mirada a incluir otras cosas que nunca pensamos antes, como por ejemplo los derechos de la naturaleza, derechos de tercera generación, empezar a discutir, y yo esperaría que dentro de la discusión de los constituyentes existan personas que puedan representar la visión de los que creemos que la Constitución tiene que tener un componente ecosocial. Ya hemos visto a lo que nos ha llevado el modelo, separarnos de la naturaleza. Hay que cambiar la visión de la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, y eso es necesario visibilizarlo y no mirarlo, insisto, como el proteger la naturaleza no es un obstáculo al desarrollo. Y yo creo que lamentablemente estas decisiones que se están tomando con respecto a la soberanía y a estos argumentos que se están esgrimiendo tienen mucho que ver con eso, con pensar que podemos seguir avanzando y desarrollándonos, entre comillas, de la manera que lo hemos hecho hasta ahora, y eso no es el camino. Entonces, volver a relevar estos temas y ponerlo en la discusión, yo creo que es muy relevante, y tiene que existir esa visión en la nueva Constitución que nos demos para pensar el futuro de nuestros hijos y de nuestro país también. Así que con esa idea me gustaría dejarla instalada, y me despido por hoy. Le agradezco la oportunidad de conversar a ustedes. Gracias a ti, Carla. Claudio, no sé si despedirse nomás. Sí, yo creo que he hablado mucho, así que me despido. Esto pasa cuando vuelvo después de mucho tiempo a la radio. Y bueno, que despedirme, que tengan un muy buen día todos y todas. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, Carla Marchán, Miguel Ángel Millar en el estudio. Sí, gracias Carla, gracias Claudio. Recordarle a quienes nos escuchan que estuvimos haciendo República de los Ríos esta mañana de día jueves con los profesores Carla Marchán del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
y con, gracias, y con Claudio Fuentes del Instituto de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, y con Víctor Godoy, encargado de comunicaciones de vinculación con el medio. Sí, vamos a volver a hablar del Tratado de Escazú. Información y participación vistos como derechos a ese conflicto entre la soberanía de los estados y el derecho de los ciudadanos es probablemente a mí lo que más me preocupa, y quería subrayar la urgencia en el contexto de la discusión constituyente, como lo dice Carla, pero también en el contexto de lo que va a ser la reactivación económica en el continente después de la crisis impuesta por la pandemia, digamos. Es cuando más vamos a necesitar probablemente controlar la acción transnacional sobre nuestros recursos a propósito de la necesidad de reactivar la economía. Vamos a volver sobre eso, Víctor. Nos vemos a las 2:30 de la tarde. Tenemos un nuevo capítulo de este especial de República de los Ríos en el proceso de la elección de consejeros académicos de la Universidad Austral de Chile. Hoy día nos acompañan Hernán Cuevas del Instituto de Historia, Cristian Lazo del Instituto de Informática y Félix Fuder del Instituto de Economía. Nos vemos, Víctor. Sí, y antes también nos vamos a ver en un ratito más sí, a las 11. Con la Prorrectoría, la Dirección de Desarrollo Estratégico, para hablar sobre docencia también y pregrado en el ámbito de la acreditación institucional. Perfecto, tenemos harto que hacer hoy día. Ya viene el programa ¿está aquí Verónica Ruiz? ¿Sebastián? Sebastián me confirma, el programa de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Bacán, un abrazo para todos. Chao. Chao. Nos vemos. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente